Bonjour à tous, hola a todos, bienvenido al Master del World Padel Tour de Barcelone. Je vais m'arrêter là, je ne sais pas dire un mot de plus en espagnol, donc je vais poursuivre en français. Derrière moi, le village du Master du World Padel Tour. Allez, suivez-moi. Eh bien, on se retrouve à l'intérieur, un autre village, un deuxième village du Master du World Padel Tour. Vous allez voir, il y a des bars, des tiendas, et puis la piste centrale qui se trouve un peu plus loin. Je vous propose qu'on continue cette visite. Allez. Au Master du World Padel Tour, vous avez toujours deux terrains, la piste centrale, mais également dans le village, en intérieur, vous avez une deuxième piste. En règle générale, elle est utilisée pour les marques, comme actuellement, mais parfois aussi on a la chance de voir des joueurs s'entraîner avant d'aller jouer sur la piste centrale pour le Master. Allez, on poursuit. Allez, venez avec moi, on va se rapprocher. Là, c'est la fameuse piste par là où rentrent les joueurs, l'entrée. Et là, on voit Maxi Sanchez et Sanio Gutiérrez s'échauffer pour leur demi-finale du Master du World Padel Tour. Allez, c'est interdit, évidemment. Mais vous savez, il y a un Padel Magazine. On ne refuse rien. Tout à l'heure, ce matin, nous avons eu plus de 9500 personnes, record battu en termes d'audience pour le World Padel Tour. Allez. Bien. Estamos con el más famoso entrenador del mundo, Buah. Horacio. Hola, Horacio. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Sí, bien. Para la Francia, Horacio es increíble desde esta mañana. Es la primera vez que podemos ver esta chipa de lugar para un Master de World Padel Tour, ¿no? Sí, realmente es impresionante. Yo hoy a la mañana lo vi por tele y quizá a veces cuando uno está sentado acá abajo no es consciente de la cantidad de gente, pero hoy con la televisión, las tomas aéreas y esos pantallazos, y también me encantó la presentación, fue imponente. Yo creo que para el pádel, para Europa, para Francia, esto es un aliciente de que deben apostar al pádel porque en pocos años se va a jugar en todo el mundo y en Europa va a ser sensación. Allez, última pregunta porque tienes mucho de trabajo con Sanio y Maxi. Allez, entre nosotros, ¿cuál es la estrategia para...? Bueno, la idea es un poco neutralizar la potencia de arriba de Ale Galán y toda esa frescura que tiene. Y bueno, y tratar de sacar un poco fuera de punto a Pablo Lima, que es un reloj, ¿no? Pero bueno, nosotros intentaremos imponer el ritmo, poner el partido a la velocidad que nos conviene y utilizar también a Sancho con todo ese talento que tiene para hacer cositas distintas e intentar sorprender. Va a ser un partido muy duro, el triunfo no está asegurado, pero intentaremos dar guerra. Horacio, muchas gracias y buena suerte. Bueno, muchas gracias, un abrazo a toda Francia y feliz Navidad y un próspero 2020. Chao. Gracias.